¿sí? Porque sí, efectivamente no lo estaba haciendo. Ya les aparece por ahí el mensajito, ¿verdad? De que se está grabando. Ayúdenme, chavos, que se me pasa a mí también, ¿sí? Y bueno, ya quedó fuera de la grabación todos estos chismes de Unis. Pero pues bueno, la historia también es bien útil, es muy importante porque nos permite entender mucho del software que estamos utilizando actualmente, ¿no? De dónde proviene, cómo fue creado, cómo se generó, esos chismes de lavadero que se van creando entre las empresas. Si no han visto, por ejemplo, la película de Los Piratas de Silicon Valley, se las recomiendo, véanla. Es la historia de Microsoft y la historia de Apple en una película. Esto es bien interesante. Es una película de hace muchos años, ¿sí? Y aún con las versiones actuales que hicieron sobre la vida de Steve Jobs, para mí, Los Piratas de Silicon Valley sigue siendo la mejor, ¿sí? Porque se refiere más a las historias de las empresas, cómo surgen, que la historia de un personaje, que es Steve Jobs en el caso de las versiones actuales, ¿no? Y otra cosa bien interesante que tiene esta película, los actores que hacen los papeles de Steve Jobs y de Bill Gates, incluso de Steve Ballmer, otro de los fundadores de Microsoft, eh, pareciera que estamos viendo a los verdaderos en esa época. Son bien parecidos y eso para mí me hace la película más interesante porque me envuelve en un entorno mucho más real, porque son actores pero muy parecidos, no es un actor que simplemente está interpretando un personaje y que luego no se parecen pero para nada al original, ¿no? Estos no, estos cuates se parecen muchísimo al que hace el papel de Steve Jobs, que es el actor que hizo las películas de Matrix, ¿sí? Es igualito a Steve Jobs en esa época. El que hace el papel de Bill Gates es igualito a Bill Gates en esa época. El que hace el papel de Steve Ballmer, si han conocido a Steve Ballmer, que fue de los fundadores de Microsoft y llegó a ser director de Microsoft, el tipo es igualito al actual, inclusive hasta llega uno a confundirse si no pareciera que es el real el que estaba actuando, ¿no? Vean la película, se los recomiendo, les habla de la fundación de Microsoft, de la fundación de Apple, cómo surgen, cómo se crean, de cómo Microsoft se hace de un sistema operativo para a partir de ahí recrear el MS2, cómo surge el ambiente gráfico, cómo surge el mouse, hay cosas bien interesantes por ahí. El ambiente gráfico no fue creado por Apple, ¿sí? El mouse no fue creado ni por Apple ni por Microsoft, ¿sí? Hay una tercera empresa que tenía un laboratorio de investigación muy interesantes, pero que lamentablemente para los investigadores de esa empresa no tuvieron la fe en sus directivos y no creyeron que el ambiente gráfico y que el mouse fueran a ser dispositivos e interfaz de tanto éxito. Y pues resulta que quienes ven esa potencialidad pues son los de otra empresa y se hacen de esos productos esa otra empresa y la comercializan. El ambiente gráfico fue comercializado inicialmente por Apple, no por Microsoft, ¿sí? Saca Apple su computadora llamada Elisa con un ambiente gráfico, pero fue un ambiente gráfico que fue tomado como resultado de las investigaciones de ese grupo de investigadores en esa otra empresa donde no fueron tomados en cuenta. Perdón, no creyeron en su propia gente. Toma un mouse también, saca con Elisa, Apple saca el mouse, también tomado como producto de los investigadores de esa empresa, que cuando se los presentaron a ellos, dijeron que era un juguetito que no iba a tener trascendencia. Entonces, Apple toma estos dos productos. ¿Cómo lo hace? Es un poquito ahí oscura esa parte de la historia, no sabemos si contrató a los investigadores, no sabemos si les robó sus productos. Steve Jobs mostró tanta emoción por estos productos, por estos resultados de investigaciones, que pareciera que esta empresa, que los investigadores les permitieron acceder a sus productos y este canijo los toma y los saca con Elisa, ¿sí? Pero resulta que en su orgullo, en su vanidad, le presume estos productos a Bill Gates. De alguna manera, Bill Gates se hace
de prototipos de ELIZA y le aplica ingeniería inversa al software y descubre cómo está diseñado el ambiente gráfico. Y a partir de ahí crea Windows, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, tanto Windows como Mac en sus ambientes gráficos provienen realmente del mismo producto, de esa empresa que no tomó en serio a sus investigadores, ¿sí? También el mouse proviene de esa empresa y la toman Apple primero y Microsoft después. Steve Jobs se molesta mucho con Apple y los demanda, porque dice que le copiaron su ambiente gráfico, ¿sí? Él no dice cómo caramba se le obtiene el ambiente gráfico, ¿verdad? Pero sí se enoja de que Microsoft saca al mercado Windows, ¿sí? Pero en ese entonces, las leyes en Estados Unidos no legislaban sobre software, que es un elemento intangible. No legislaban sobre algo que no se podía ver. Por lo tanto, pierde la demanda Apple. ¿Sí? Actualmente ya hay legislación al respecto en Estados Unidos, pero en esa época no. Entonces pierde la demanda Apple y no puede evitar que Microsoft continúe vendiendo Windows, ¿sí? Y avanzando en él, por supuesto, ¿sí? ¿Saben de qué empresa estoy hablando que no tomó en serio estos productos? Y que de haberlo hecho hubiera sido realmente la empresa líder hasta la fecha, yo creo, en el mercado computacional, con estos dos enormes productos, el ambiente gráfico y el mouse. ¿Saben de qué empresa estoy hablando? IBM. No, no. Los de IBM eran todavía más cerrados de cerebro que esta empresa, ¿eh? Ustedes la conocen porque todavía un 80% del mercado lo dominan ellos, en un mercado específico, efectivamente, la empresa Xerox. Nosotros conocemos a la empresa Xerox como fabricante de fotocopiadoras y punto, ¿sí? Pero Xerox es mucho más allá que eso, ¿sí? Y pues fueron los creadores del ambiente gráfico y del mouse, ¿sí? Pero no creyeron en sus propios productos, ¿sí? Y otras empresas que vieron la potencialidad, que tuvieron la visión, se llevaron la tajada del pastel, ¿sí? Es otra de las historias interesantes de la evolución de la computación que tenemos nosotros y que, bueno, si ustedes no fueron partícipes presenciales de la época, pues sí están relativamente cerca de las décadas de toda esa evolución, ¿sí? Yo sí les puedo comentar, por ejemplo, que yo sí fui partícipe en vivo de Unix, por ejemplo, de la llegada de MC2, de la llegada de Windows, de la llegada del mouse, de la llegada del ambiente gráfico. A mí me tocó estar en mis épocas entre los 17 y los 25 años de todo esto, ¿sí? La edad que ustedes tienen ahorita es la edad que yo tenía cuando sucedió todas estas evoluciones tan interesantes. Y a mí me tocó estar presente cuando todo esto iba llegando al mercado. Era una cuestión muy emocionante, muy interesante. Ya les comenté, por ejemplo, que me tocó vivir el Commodore 64, que me compró mi papá, trabajar con Apple II, me tocó trabajar un buen rato con Apple II, trabajé también con la Tandy TRS-80, por ejemplo. Trabajar fue un decir, en realidad eran computadoras de amigos que yo utilizaba, la Commodore era mía, las otras eran de amigos que me permitían utilizarla y a mí me emocionaba mucho estar enfrente de esas computadoras. Me tocó utilizar una PC antes de que llegaran a México, porque por ahí un amigo que yo tuve, compañero en la universidad, que era un niño rico de la época, su papá le trajo una PC de los Estados Unidos con el MS2. Cuando me presumía su computadora, al principio no me dejaba ni tocarla. Me decía, es que trae un sistema operativo muy complicado y me lo vas a echar a perder. Dice, es muy complicado, nunca lo vas a aprender. Y pues, ¿cuál? Ya ven que es bien simple el MS2, ¿no? Pero era la emoción de la época, era un producto que estaba llegando que realmente no sabíamos el impacto que iba a tener. Cuando yo trabajo con una PC, en esas veces con este amigo, no existía Windows, no había ambiente gráfico, era texto, era el ambiente que les enseñé la semana pasada, ¿sí? Que lo que vieron la semana pasada es el MS2 real, virtualizado, ¿sí? Y eso es lo que comenzamos a utilizar, por ejemplo, ¿sí? En
en el lenguaje de programación, en esas épocas, por lo menos en el campo de la ingeniería, era Fortran, por ejemplo, que era el que nos enseñaban en las aulas. Cuando este amigo, su papá le compra su computadora y le compra algún software, llega con un lenguaje de programación llamado Pascal. No teníamos idea ni de qué era eso. ¿Sí? Nuestro mundo era Fortran. ¿Sí? Y descubrir Pascal, pues resulta que nos lleva a unos terrenos completamente nuevos, la programación estructurada, que en esa época ni siquiera tenía el nombre de programación estructurada, no tenía nombre, punto. ¿Sí? Pero era un lenguaje de programación que nos facilitaba aprender a programar, porque aprender a programar con Fortran era terriblemente complicado, difícil, feo, detestable incluso, ¿no? Lo teníamos que aprender y utilizar porque era lo que debíamos usar en ingeniería. Pero la llegada de Pascal fue todo un descubrimiento para nosotros porque nos invitaba a aprender a programar con gusto, ¿sí? Y bueno, ya, después llega el lenguaje C. A mí me gusta más el lenguaje C cuando llega, desecho Pascal y me dedico a C en ese momento. Y bueno, ya poco a poco les iré platicando mis propias experiencias respecto a que no sé si sea bueno o si sea malo, pero yo fui como que espectador vivo de la época de toda esta revolución. No me la platicaron como historia, yo la viví. Entonces les digo, por eso digo, no sé si sea bueno o si sea malo, porque me hace ver más viejo, más joven, pero finalmente es algo que me tocó vivir. No aprenderlo como historia, sino haberlo vivido. Y eso, bueno, a mí me deja un sabor muy diferente el haber estado en esos momentos ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta con estas historias, chicos, muy breves de Unix, también la muy breve de Linux? No sé si hay más historias que contar, poco a poco las vamos a ir platicando, conforme vayamos viendo los temas, por supuesto. Pero si tienen en este momento alguna pregunta, chicos. Sí, es adelante, Rodi. No, porque por ahí que vi que García Moctezuma, que había levantado la mano, ¿no? No, profe, no. ¿No? Ah, ok. ¿No hay preguntas, chavos? ¿No? Si no, No, profe. bueno, más que continuar, pues le empezamos, ¿no? Realmente con la parte técnica de Unix, del sistema operativo Unix, ¿no? Mire, esta es la arquitectura de Unix, ¿sí? Que siempre se ha conceptualizado a través de estos círculos concéntricos, ¿sí? Vean cómo en la parte central está el hardware. El diseño concéntrico tiene una razón de ser, habla de seguridad, ¿sí? Habla de una estabilidad. Y aquí, el ver el hardware en el centro de este diagrama nos está indicando que está completamente protegido el hardware, ¿sí? Que llegar a él no es sencillo, ¿sí? Arriba del hardware, vean quién está, el núcleo del sistema operativo, ¿sí? Este núcleo es la única pieza de software que puede acceder al hardware. No hay otro software que llegue hacia el hardware más que el núcleo, más que el kernel, ¿sí? ¿Cómo se llega a este hardware a través del núcleo? Bueno, con otras piezas de software que en su conjunto se llaman interfaz de llamadas al sistema, ¿sí? Son piezas de software que permiten acceder al núcleo, quien a su vez accederá al hardware, ¿sí? El núcleo es el único que puede acceder al hardware. ¿Quién y quién se comunica con esta interfaz de llamadas al sistema? Se comunican nuestros programas y las bibliotecas del sistema operativo y los llamados comandos, que son también piezas de software que nos permiten comunicarnos a través de llamadas al sistema con el núcleo del sistema operativo y a su vez con el hardware, ¿sí? Un comando clásico básico es, por ejemplo, el comando que yo trabajaba con ustedes llamado ls, ¿se acuerdan? A través de la terminal, ¿sí? Ese es un comando que cuando se ejecuta realiza las llamadas al sistema, ¿sí? ¿Qué llamadas al sistema? Lectura del contenido del directorio en donde estamos ubicados y la presentación de este contenido en pantalla. Ahí son dos llamadas al sistema. La lectura del contenido del directorio es una
y la presentación de la información en pantalla es la otra llamada al sistema. Son dos rutinas de software que invocan mi comando ls para que las reciba el núcleo y entonces acceda al hardware para que en la primer lectura lea del disco duro y en la siguiente llamada al sistema acceda a la pantalla para presentar la información y ya el usuario la pueda ver. Si ustedes observan, el esquema de comunicación no es nada complicado y el hardware está muy protegido completamente por el núcleo. ¿Por qué esta importancia de proteger? Bueno, ustedes han instalado Linux en tiempos recientes. ¿Alguien ha instalado Linux? Ya sea en su computadora o en la computadora de algún amigo experimental y no se les eche a perder la suya. ¿No lo han hecho? ¿Isel nunca se ha instalado Linux? Argüelles, tú sí, ¿verdad? Iraí, sí. Muy bien. Judith, ¿nunca has instalado Linux? Sí, profe. Sí, ¿quién me dijo sí? ¿Quién me dijo sí? Giselle, también ha instalado. Sí, sí. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que para esta experiencia educativa todos van a instalar Linux en sus computadoras, ¿sí? Pero no se angustien, no se preocupen, vamos a buscar hacerlo de una manera segura para que no pase nada. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué significa esto? Bueno, quienes han instalado Linux últimamente lo han hecho de una manera bien cómoda, muy al estilo de Windows, ¿no es cierto? Casi es siguiente, ¿sí? Y se acabó, ¿sí? Bueno, les voy a platicar muy rápidamente cómo se instalaba Linux en la década en la que surgió, en los 90, ¿sí? Linux llega a través de la Internet con una primera versión GNU Linux, por ahí por el año 92, 93, más o menos, ¿sí? Yo les comentaré que mi primer contacto con Linux fue en 1994. Acababa de salir al mercado. Es más, no existía realmente de manera masiva Internet en México, ¿sí? Estaba en algunas universidades, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no tenía acceso a Internet. Trabajaba yo ya en una universidad en esa época, fíjense, pero no tenía yo acceso a Internet. Algunas empresas de la Ciudad de México comenzaban a ofrecer servicio de acceso a través de las líneas telefónicas, pero hablo de la Ciudad de México y yo vivía en Orizaba, Veracruz. Yo ya me había regresado de México, ya no estaba allá. Entonces, era impensable tener un servicio de esa naturaleza porque hablar por teléfono hacia la Ciudad de México en esa época era hablar de una llamada de larga distancia. Y en esa época, Telmex cobraba en llamadas de larga distancia por minuto. Por minuto. Imagínense cuánto hubiera costado una llamada de acceso a Internet en esa época, con lo lento que era el acceso a Internet en esa época, ya nada más de 10 minutos. 10 minutos en Internet hubiera sido una joya, ¿sí? Bueno, la cuestión es que no lo teníamos. No había en México, ¿sí? Linux sí, ya estaba, se empezaba un poquito a hablar de él en los medios académicos, en los medios académicos nada más, pero pues en México, cero Linux para todos, obviamente, ¿sí? El primer Linux que yo tuve fue en disquetes de 1.44 megabytes. Me lo proporcionó un amigo profesor. Eran entre 25 y 28 disquetes del sistema operativo. Imagínense para instalarlo, ¿sí? Con un disquete que fallara, estaba echado a perder todo. Todo valía, ¿sí? De hecho, yo llegué a instalar Windows 95 con disquete, se los comentaré también, con disquete, ¿sí? Con uno que fallara, era una frustración terrible, ¿sí? Y me llegó a suceder con estos discos que me prestaban, porque eran copias de copias de copias de copias, obviamente, ¿verdad? No eran originales, eran las copias de las copias, ¿sí? Fallaban con mucha frecuencia. Si teníamos un amigo que tenía un juego de Linux en de esas copias, le pedíamos que nos copiara el disco que nos había fallado y se arreglaba el problema, entre comillas, ¿no? Pero era muy frustrante y era un proceso de instalación
que literalmente tardaba horas, porque era a través de disquetes, ¿sí? Era muy complicado, muy cansado. Yo me atreví en ese entonces a experimentar con un dispositivo de lectura-escritura que estaba comenzando a llegar al mercado, que era una novedad y que eran muy caros, y que eran los discos compactos y las unidades de lectura de discos compactos para computadoras. ¿Sí? Eran muy caras. ¿Sí? Y los discos compactos eran muy caros. ¿Sí? Prácticamente no había software en discos compactos. Estaba apenas llegando la tecnología, por eso les digo que a mí me tocó vivir todo este rollo. Y yo tengo una hermana que toda su vida laboral la trabajó precisamente en IBM. ¿Sí? Y ella, por la empresa, tenía la oportunidad de salir del país, viajar a Estados Unidos y otros países, y le dije, oye, cómprame Unix en Estados Unidos. Yo me enteré que se están vendiendo discos compactos con Linux en Estados Unidos. Cómprame Linux. ¿Sí? Me dijo, va, si lo encuentro, te lo compro, porque mi hermana es licenciada en informática también. Dice, pues va. Afortunadamente lo encontró, me lo trajo en un disco, en una cajita, bien original, Linux, bla, 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 ta, ta, ta. Es más, ya les enseñaré la cajita, la tengo aquí guardada como recuerdo, tengo mi Linux original. No lo traigo ahorita porque me tomaría algunos minutos desprenderme de la pantalla con ustedes y no sea que se me vayan a distraer mucho, pero en la siguiente sesión les prometo que aquí les presento la cajita. Y ya tenía yo mi Linux en disco compacto, eso me aceleró el proceso de instalación mucho. Pero ese proceso de instalación era en realidad complicado, porque aquel que instalaba Linux en esa época tenía que ser un experto en el hardware de la PC al 100%, ¿sí? Debía comprender perfectamente la arquitectura de la PC. Les voy a dar nada más un ejemplo de esa necesidad de ser un experto, ¿sí? En el proceso de instalación, el proceso y todo era en modo texto, la instalación en modo texto, cero modo gráfico, pero ya tenía un ambiente gráfico muy primitivo, lo había, pero muy primitivo. No existía Genome, no existía KDE, nadie lo había desarrollado todavía. El ambiente gráfico provenía del mundo de Unix y era muy primitivo, ¿sí? Pero en ese proceso de instalación nos preguntaba, ¿quieres el ambiente gráfico? Sí, claro, dámelo. ¿Sí? Ok, muy bien. Nos preguntaba, ¿qué frecuencia de refresco tiene tu monitor? Y en ese momento te apanicabas, ¿sí? Porque era un detalle técnico, una información técnica sumamente importante, ¿sí? ¿Y dónde caramba encuentro yo la frecuencia de refresco de mi monitor? ¿Dónde? Si justamente no tengo internet para indagar, ni tengo los manuales técnicos de mi monitor, porque el fabricante no lo da, o no daba los manuales. Afortunadamente para mí, la primera instalación no lo hice en computadora mía, sino en computadora de la universidad donde trabajaba. Tenía yo la caja del monitor y ahí voy como loco a ver si algo había. Afortunadamente el fabricante había impreso en la caja, ¿sí?, la frecuencia de refresh del monitor, 60 Hz. Entonces yo regresaba a la instalación y se me presentaba una tabla de opciones de diferentes frecuencias. Yo tenía que elegir la de 60. ¿Sí? Bueno, si yo elegía incorrectamente, el proceso podía terminar de instalación, pero al momento de ingresar y ejecutar el ambiente gráfico, porque el ambiente gráfico en el mundo de Unix, en el mundo de Linux, se ejecuta aparte, aquí hago un paréntesis importante, el ambiente gráfico en Unix y en Linux es un programa, no forma parte integral del sistema operativo, es un software separado. Ya los procesos actuales lo ejecutan en automático y ya entramos al ambiente gráfico desde un principio, pero es un programa. Yo puedo evitar trabajar con el ambiente gráfico y trabajar en texto todo el tiempo, ¿sí? Resulta que al ejecutar el ambiente gráfico, si yo había elegido incorrectamente la frecuencia de refresh de mi monitor,
podía yo quemar mi monitor en ese momento, ¿sí? Porque enviarle una frecuencia diferente al monitor lo puede dañar. Y lo quemaba. No estoy hablando de esas pantallas planas actuales, estoy hablando de esos monitores antiguos, de tubos de cañón largos, ¿sí? Afortunadamente no llegué a quemar ningún monitor. Llegué a equivocarme, sí, pero en cuanto yo veía cómo se ponía la pantalla y empezaba un sonido muy agudo que salía del monitor, me acuerdo que lo que hice fue jalar de la energía eléctrica el cable, porque estaba junto a mí, del monitor, para que se apagara y dejara de recibir esa frecuencia, porque lo pude haber quemado, ¿sí? Entonces, la instalación de Linux era extremadamente delicada en esa época. No cualquiera instalaba Linux, ¿sí? Incluso hubo gente en el mercado que te ofrecía instalar Linux y te cobraba bastante lana para instalártelo. Por lo delicado que era, porque realmente estabas accediendo a tu hardware, en realidad, ¿sí? Es decir, de alguna manera en el proceso de instalación, donde todavía no tenías el sistema operativo instalado, con su software de instalación, sí llegabas hasta acá, hasta el hardware. Ese era el grado de peligrosidad que se sufría, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos, que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Ya saben que soy historia caminante de esto. Más o menos como cuántos, bueno, no sé si llegaban a hercios o no sé cómo se manejaba, pero como cuánta era la cantidad de frecuencia en ese tiempo En de esa esos época, monitores. para esos monitores. Sí, las frecuencias más bajas rondaban los 40 Hz y las frecuencias más bajas en ese entonces andaban en los 80, 85. En la actualidad, en el mercado ya estandarizado, solamente existen dos frecuencias para nuestros monitores, 50 y 60. 60 se utiliza en Latinoamérica, 50 Hz se utiliza en los productos europeos y asiáticos, ¿sí? Okay. Afortunadamente, nuestro software actualmente tiene un sistema de autodetección, ¿sí?, de la frecuencia requerida para un monitor. Pero en esa época todo era a mano, ¿sí? Eran cosas muy interesantes, pero era a mano. Les comentaré, por ejemplo, otro ejemplo. Los discos duros se tenían que formatear cuando se compraban. No es como ahora que ya vienen formateados. Y se tenían que hacer dos formatos. Uno se llamaba el formato de software y el formato de hardware, ¿sí? Eran procesos diferentes, ¿sí?, que también, si no se utilizaban los datos adecuados, podíamos causarle algún problema a nuestro disco duro. Teníamos que saber el número de pistas del disco duro, el número de sectores del disco duro y el número de cilindros del disco duro, ¿sí? Información muy técnica que no manejaba el usuario final. Imagínense si en los 90 teníamos la necesidad de tener a la mano esa información de nuestro hardware. Imagínense los programadores de la época de la década de los 40 y 50, cuando programaban con cables, ¿sí?, y con puro sistema binario. Eran auténticos expertos esas gentes, ¿sí? Si en los 90 teníamos que tener cierto grado de expertise en nuestro hardware, imagínense en esas épocas, ¿no?, cómo eran las cosas. Épocas padres realmente. A mí me ha servido a lo largo de los años haber tenido que aprender todo eso, porque entiendo mucho de los procesos actuales que, aunque ya son automatizados, ¿sí?, me permite comprender mucho más el funcionamiento interno de un sistema operativo, porque me tocó vivir esos principios de alguna manera, ¿no? No soy tan de atrás de los 40 o 50, pero sí de los 80 y 90, ¿no?, en ese sentido. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Profe, más o menos Claro. el proceso que se hacía es como lo que se hace como cuando instalas Arch. No, obviamente, pues, no es tan... Sí, con sus respectivas Que se diferencias, supone ¿no? que, bueno, Arch lo vas armando desde cero, tú lo vas configurando. ¿Era más o menos así o era distinto? ¿Cómo era? Era un poquito más complicado, porque no solamente deberías de conocer sobre el proceso de instalación a nivel de software, sino a nivel de hardware. Era un poquito más complicadito que Arch, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Pero bueno, con sus respectivas instancias, sí, efectivamente. Instalar el sistema operativo Linux en su distribución Arch exige
de un conocimiento un poquito más profundo de software que instalar Ubuntu, o que instalar OpenSUSE, o instalar cualquier otra distribución, que eso nos automatiza esas tareas, ¿no? Realmente, instalar Arch es toda una experiencia y es una muy interesante experiencia que yo creo que todos los que estamos en esto y en sistemas operativos, en algún momento debemos vivir, vale la pena. Y vale la pena equivocarnos y frustrarnos en la instalación de Arch porque muy pocas veces sale a la primera, ¿sí? Y cuando se logra es una satisfacción enorme, dice, por fin le entendía esto, ¿sí? Que no me lo ofrece instalación con Ubuntu o con el propio Manjaro que proviene es una distribución que se basa en Arch. Lo que hicieron fue automatizar el proceso, entonces ni siquiera con Manjaro vivimos eso, ¿no? Que lo podemos vivir directamente con Arch. Sí, es emocionante instalar Linux con Arch definitivamente, ¿sí? Y después estarlo usando igual, porque Arch se gestiona de una manera un poquito diferente a los demás, ¿no? Sí, es bien interesante, pero sí, más o menos por ahí, en sus debidas distancias, es el tipo de experiencia que se vivía instalando Linux antes, señorita, efectivamente, Irais, ¿sí? Ok, pues bueno, ¿alguna pregunta de la diapositiva? Y comento rápidamente nuevamente, el diagrama tiene una razón muy interesante en su diseño porque nos invita a imaginarnos que, bueno, la pieza más protegida de este sistema es el hardware y que solamente podemos acceder a través del núcleo o kernel, mi sistema operativo, a través de una interfaz llamada interfaz de llamadas al sistema, que son piezas de software que nos permiten comunicarnos a nosotros a través de comandos y nuestros programas con el núcleo y a su vez con el hardware, por supuesto. ¿Sí? Vamos a ver otro diagrama un poquito más detallado de Unix. Vean cómo el diagrama de nivel más bajo yo tengo a ese hardware. Es el hardware tal cual, no es una abstracción, ¿sí? Porque hay algo bien interesante ahorita que vamos a comentar respecto a Unix. Arribita del hardware está el núcleo. Hay dos piezas importantes en el núcleo de Unix. El sistema, el gestor de archivos y el gestor del control el sistema de control de procesos. Son las dos piezas importantes. Vemos del lado izquierdo del diagrama al sistema de archivos. Yo le llamo archivos, aunque dije fichero, porque es traducción española, que este sistema gestiona a los dispositivos de entrada y salida, como está abajo. Hay dos tipos básicos de dispositivos de entrada y salida, los llamados de carácter y los llamados de bloque. Los dispositivos de bloque son los de almacenamiento como discos duros, por ejemplo, o nuestras memorias flash. Y los dispositivos de carácter son, por ejemplo, nuestra pantalla, nuestro teclado, ¿sí? Y el sistema de archivos dentro del núcleo de Unix me gestiona a estos dispositivos a través de controladores, ¿sí? Por otro lado, el sistema de control de procesos dentro del núcleo de Unix se dedica a la gestión de procesos. Eso significa gestionar la memoria para proporcionarle ese recurso a los procesos, significa planear a los procesos para que hagan uso de los recursos y significa establecer la comunicación entre procesos cuando estos están ejecutando, ¿sí? Para acceder al sistema de archivos y al sistema del control de procesos, lo hacemos a través de la interfaz de llamados al sistema. Y vean que esta interfaz está dentro del núcleo, forma parte del núcleo, es parte esencial de él, es de las rutinas que están dentro del núcleo. Afuera del núcleo ya tenemos el nivel de usuario, si lo ven en la parte superior del diagrama, en donde se encuentran los programas de usuario y las bibliotecas que utilizan los programas de usuario para acceder a través de las llamadas al sistema al núcleo, ya fuera al sistema de archivos o al sistema de control de procesos. El núcleo, a través del control del hardware, que está en la parte inferior del nivel del núcleo, entonces permite que mis solicitudes desde programas de usuario y desde bibliotecas lleguen al hardware, ¿sí? ¿Comentarios aquí, jóvenes? Es un diagrama muy simple realmente, muy simplificado.
¿No tenemos preguntas? Ok, bueno, aquí está lo que acabo de comentarles a ustedes, que el sistema operativo se divide en estas dos partes importantes, el sistema de control de procesos y el sistema de gestión de archivos y de dispositivos de entrada-salida a través de controladores. Es lo que está aquí, ¿sí? Eso es bien importante, miren. Unix era un sistema operativo que en su núcleo estaba absolutamente todo lo que tenía que gestionar. Y lo estamos viendo aquí, acá. ¿Sí? Hay mucho que se gestiona en ese sistema de archivos y hay mucho que se gestiona en ese sistema de control de procesos. Todo estaba dentro del núcleo. Se parece al núcleo que platicamos del MS2, ¿se acuerdan? Monolítico, todo integrado en él. De hecho, el MS2 tiene un núcleo de esa naturaleza porque el concepto, quien diseñó al sistema operativo del MS2, o más bien del cual proviene el MS2, que es el que compró Microsoft, su diseñador usó el concepto de núcleo monolítico de Unix y así lo implementó en el MS2. Entonces, este núcleo de Unix tenía mucho código. Si llegaba un nuevo dispositivo de entrada-salida, se incluía su código para su gestión dentro del núcleo y este núcleo crece y crece y crece cada vez más. Esto, por supuesto, llegó en un momento a ser un problema importante, ¿sí? Pero de origen, el núcleo de Unix era monolítico. Cuando llega a ser importante un crecimiento incontrolable del tamaño del núcleo y por lo tanto inmanejable, los diseñadores de Unix comienzan a cambiar el concepto de núcleo monolítico a un núcleo modular. Y entonces surge este concepto que estamos viendo aquí, en donde el núcleo, muy similar al concepto de Microsoft con su micronúcleo, comienza a tener en el núcleo, en el kernel, solamente las funcionalidades esenciales. Aquí le llaman ellos utilidades comunes, ¿sí? Y alrededor de él están entonces trabajando módulos que, por ejemplo, acceden, aquí estoy señalando esa interfaz llamada Venor, acceden a diferentes tipos de sistemas de archivos. Lo que estamos viendo aquí alrededor son sistemas de archivos, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el sistema de archivos de red, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Está el módulo, por ejemplo, para comunicarse con los comandos, que es ese entorno, ese shell de texto. Estos nombres que están aquí, por ejemplo, este es el nombre que reciben los ejecutables en el mundo de Unix. El F, por ejemplo, es el nombre que recibe la arquitectura a nivel de bits del sistema operativo. En ese entonces Unix trabajaba con 32 bits, por ejemplo. Y hay otro módulo, por ejemplo, encargado de gestionar la memoria virtual. Hay otro módulo que se dedica ahora exclusivamente a gestionar los dispositivos por bloque, que son, por ejemplo, nuestros discos duros, o en esas épocas, el almacenamiento masivo en cintas magnéticas. Entonces, de esta manera se comienza a diversificar el núcleo para hacerlo más eficiente, más rápido, porque los módulos se empiezan a utilizar cuando se necesitan. Y cuando no se necesitan, no se cargan a memoria. Por lo tanto, comienzan a volver al núcleo de Unix un núcleo muy eficiente. De hecho, yo no dudaría que Microsoft, cuando comienza a diseñar Windows, comienza a crear su microkernel, toma el concepto de los sistemas Unix modernos. ¿Comentarios, chicos? ¿No hay comentarios? Aquí les platico un poquito de la última versión que los laboratorios Bell sacaron al mercado de su Unix. Recuerden que los laboratorios Bell pertenecían a AT&T. Vean que ya estaban trabajando en conjunto con la empresa Sun Microsystems, que son los dueños de Solaris, ¿sí? Y este se puede considerar el sistema operativo Unix
más moderno dentro de esa época de crecimiento y evolución de Unix. Le llamaron Sistema 5 Liberación número 4, Release número 4, SBR4. Y fue muy popular además. Y ellos ya tenían estos grandes avances. ¿Sí? Un soporte a procesamiento en tiempo real, respuestas muy rápidas a peticiones de recursos por parte de los procesos. Un esquema de planificación en la gestión de los procesos muy avanzado que daba la sensación de que los procesos estaban trabajando simultáneamente, ¿sí? Asignando de forma dinámica los espacios de trabajo, los recursos para los dispositivos. Comienza a gestionarse el concepto de memoria virtual de una forma ya muy madura, y esto es bien importante. Llegan al mercado, las redes de computadoras, y eso obliga a trabajar con un esquema de sistemas de archivo diferente a los locales, ¿sí? Cuando nos conectamos a través de red con otra computadora, con un recurso, y accedemos a sus archivos, lo hacemos a través de un sistema de archivos para una red, ¿sí? Que no es el que localmente está utilizando Windows, o el que localmente está utilizando Linux, o el que localmente está utilizando Mac. Entra en funcionamiento un sistema de archivos diferente, estandarizado, para que nos podamos comunicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy en Windows y ese recurso está en Unix, y el otro recurso que estoy utilizando está en Mac, y uno más está en Windows. Y cada uno tiene su sistema de archivos local diferente. Este sistema de archivos virtual me permite comunicarme con cualquiera de ellos como si fuera el mío, mi propio sistema de archivos. Windows tendrá la sensación de que es el suyo cuando accede a un recurso en Linux, y Linux tendrá la sensación de que es su sistema de archivo local cuando accede a un recurso en Windows. ¿Sí? Esa es la maravilla de un sistema de archivos virtuales, que los sistemas operativos pareciera que siguen trabajando en su propio sistema de archivos local y no nos reflejan las diferencias que haya con otros sistemas. Más allá de las diferencias, la magia está en que se pudo comunicar con un sistema de archivos diferente, pero que yo tengo como apariencia, como usuario, que sigue siendo el mío. Ya lo iremos esto platicando y viviendo poco a poco en ese sentido. ¿Comentarios, chicos? ¿Alguna duda? Ok. Vamos a ver, van a tener una actividad extra a las actividades que están en la plataforma, perdón, y que tiene que ver con la instalación de Linux, ¿sí? Van a investigar, y eso va a ser material útil para ustedes para instalar Linux, la instalación de Linux como máquina virtual utilizando el software gratuito que nos obsequia Oracle llamado VirtualBox, ¿sí? VirtualBox es un software que me permite virtualizar sistemas operativos de una manera sencilla, de una manera simple. Y los requisitos mínimos para instalar Linux. Porque de esta manera también vamos a descubrir si nuestra computadora contiene el hardware mínimo necesario para que yo instale Linux en ella, ¿sí? Porque si no tenemos el hardware mínimo en nuestra computadora, no vamos a poder instalarlo. Es importante que indaguemos esto antes de intentar hacer cualquier cosa, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que no se me adelanten instalando Linux. Todavía hay algunos detalles que platicar para que decidamos de forma individual qué Linux instalaría yo en mi computadora. Entonces, no se me adelanten, por favor. Tenemos todavía cosas que comentar en la próxima sesión que tengamos de nuestra experiencia educativa. ¿Preguntas, chicos? Profe, solamente para confirmar. Es Claro. Investigar los requisitos mínimos para instalar Linux, dijo, ¿verdad? Sí, y también como máquina virtual a través de VirtualBox. ¿Sí? Si alguien... Ok, gracias. Y de nada, si alguien de ustedes llega a tener la posibilidad, y así lo decide, de instalar Linux en una partición por separado en su disco duro, en su computadora, adelante. Pero sí les quiero ser franco en esto. Si bien los procesos de instalación actualmente son muy simples, de esa manera tener en una partición Windows y en otra partición de mi disco duro Linux, no estamos exentos a
tener algún problema y no solamente no poder instalar Linux, sino destruir mi acceso a Windows, ¿sí? Y ahorita no estamos como que en la posibilidad de darme el lujo de destruir mi acceso a Windows porque estoy tomando mis clases de forma virtual en mi computadora. Y eso significaría para ustedes estar fuera de línea un par de días mínimo. Entonces yo no quiero que corran ese riesgo en sus equipos. Por eso, de preferencia es que lo instalen virtualmente. De forma virtual no van a correr absolutamente ningún riesgo, pero los requisitos de hardware van a aumentar un poquito, ¿sí? Por eso es importante primero que hagamos esa pequeña investigación. No es una investigación que me van a entregar. Primero, es para ustedes. Me la van a comentar aquí en línea, ¿sí? Pero es información para ustedes para saber si podemos o no instalar Linux virtualmente en nuestra computadora, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque también tiene que ver con espacio de disco duro, ¿eh? Vamos a hacerlo virtual y va a convivir el espacio de la instalación de Linux con mi Windows que ya tengo instalado, ¿sí? Entonces, esta pequeña investigación se queda para la próxima sesión, ¿de acuerdo? Lo comentamos, todavía tenemos cosas que comentar de Unix y vamos a pasar a comentar Windows precisamente. Sí, ¿qué pasó, señorita? Dígame. Por ahí Mendoza Barradas estaba levantando el dedo. Ah, no, profe. Es que pasaron atrás. Ah, entonces tu dedito que brinca. Está bien. Ok, bueno chicos, si no hay otra cosa que comentar, alguna otra duda, vamos Profe, a... ¿Sí? bueno, Sí, pues. es que hay una cosa que a mí todavía no me queda como que clara, que es eso de las estructuras y arquitecturas de los sistemas operativos, ¿no? Entonces, se supone que ya vimos que las estructuras son varias, como las monolítica, la Sí. virtual y todas esas, Uh-huh. pero todos los sistemas operativos constan de esa estructura de todas. Todos los sistemas operativos, por supuesto, son núcleos, son kernels, ¿sí? Y todos ellos están diseñados ya con alguna de las técnicas que se encuentran actualmente. Ya el núcleo monolítico realmente ya no existe, ya demostró su ineficacia debido al crecimiento tan grande de controladores para dispositivos de entrada-salida. Entonces, ese tipo de núcleos, pues ya ahora sí que ya es historia nada más, ¿sí? La tendencia actual de los sistemas operativos es hacia los sistemas, hacia los núcleos, hacia los kernels del tipo microkernel, es decir, tener como núcleo solamente aquellas funcionalidades esenciales, ¿sí? ¿Qué estamos llamando como esenciales? Voy a ver aquí con Unix, estas, por ejemplo, ¿sí? Aquí. ¿Qué tenemos aquí en el centro como funcionalidades esenciales? Lo veíamos un poquito con más claridad en el diagrama de la arquitectura de Windows, del núcleo de Windows, ¿sí? La gestión el acceso al hardware, básicamente, acceder al disco duro, acceder a la pantalla, acceder al teclado, acceder al mouse, a todos tus dispositivos de hardware. Todo esto va a quedar muy claro porque vamos a llegar incluso, Judith, a ver un poco de código, ¿sí? De este tipo de núcleos, ¿sí? Vamos a conocer un poquito más el que ahorita mi duda de manera natural saldría, diría yo si fuera el estudiante, a ver, el maestro me está diciendo que aquí está el software para acceder a la pantalla. Y mi pregunta sería, ¿cómo caramba se accede a la pantalla desde software? ¿Cómo estoy accediendo al hardware? Esa sería mi duda inmediata en este momento, ¿sí? Para eso vamos a hablar de un concepto muy interesante llamado interrupción un poquito más adelante, ¿sí? La interrupción es esa pequeña pieza de software que se encuentra aquí en el núcleo, que es el que accede al hardware, va a acceder a la pantalla, ¿sí? Es bien interesante esa parte, en el momento en que la frontera en que el software accede al hardware, ¿sí?
a lo mejor por ahí venga esa duda de cómo caramba, qué se encuentra exactamente en el núcleo, en realidad, ¿qué hay? ¿Sí? Hay software, se llaman interrupciones, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nos da tiempo, yo quiero que me dé tiempo, por eso quiero a Linux instalado con ustedes, para que hagamos incluso práctica de acceso con las interrupciones a nuestro hardware, ¿sí? Pero para eso inevitablemente voy a necesitar bases elementales del lenguaje ensamblador para que lo podamos hacer. Eso no lo podemos hacer con lenguajes de alto nivel. El lenguaje de alto nivel ya tiene la abstracción para acceder a través de interrupciones, pero yo quiero que hagamos una práctica de cómo desde un lenguaje de alto nivel, cómo se crea la llamada al sistema, cómo se crea la llamada a la interrupción y cómo con la interrupción se accede al hardware, ¿sí? Es un proceso muy interesante, pero que lo tengo que ver muy poco a poco con ustedes porque tiene su complejidad, ¿sí? Lo vamos a dejar a nivel académico con 1 o 2 ejemplos, pero para que quede claro, ahorita toda esa confusión que tienes respecto a, ok, es que me dice el maestro que en el núcleo están las funciones esenciales. ¿Y qué caramba son las funciones esenciales? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué hay realmente dentro de un núcleo? ¿Qué hay realmente adentro de ese sistema operativo? Porque lo que ya entendí es que las órdenes que yo le doy a través de una interfaz gráfica o de texto no es sistema operativo. Es software que me permite comunicarme con el sistema operativo, con esas funcionalidades. Ahora nos toca entender cuáles son esas funcionalidades, ¿sí? No nos desesperemos en ese sentido. Vamos a llegar a ver eso con toda claridad, Judith, ¿sí? Ahorita quedémonos con el concepto, con la abstracción. El núcleo, el kernel, contiene las funcionalidades esenciales, nada más. Y en este momento, entender por funcionales esenciales es las formas o el software con el que accedo al monitor, al teclado, a cualquier dispositivo de entrada-salida e incluso a la memoria principal, ¿sí? Como concepto abstracto, ahorita nos quedamos con eso, ¿sí? Ya veremos ese software, Judith, en donde nos vamos a divertir mucho a través de Linux, metiéndonos un poquito en estas tripas, ¿sí? Se va a poner padre. Bueno, para mí se pone padre porque a mí me gusta todo este rollo, ¿sí? Es muy interesante entender cómo funciona en su fondo el sistema operativo que usamos todos los días como usuarios finales. Ustedes con esto se van convirtiendo en usuarios expertos, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenme un poquito de paciencia, Judith, ¿sí? Vamos a llegar a eso con detalle, ¿sí? Gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero su pequeña investigación respecto a Linux y su instalación en modo virtual para que conversemos con ello y ojalá y todos tengamos la oportunidad de poder instalar Linux de esa manera y poder trabajar, por ejemplo, en todo esto que le acabo de comentar a Judith, ¿sí? Porque desgraciadamente no estamos en el salón para que yo me acercara a la computadora del compañero que sí lo puede hacer y que yo no. Lamentablemente no, estamos a mucha distancia. Yo voy a estar compartiendo mi pantalla para que estemos viendo todo el tiempo, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan la vivencia directamente con su computadora a través de su teclado. Eso es mi intención, ¿sí? Entonces, esa pequeña investigación para que discutamos esas posibilidades la próxima clase, ¿va? Muchas gracias, chicos. Les agradezco su presencia. Me tengo que retirar porque tengo otra clase después y pues ustedes se van a desayunar, yo por lo menos voy al baño. ¿Mm? Chicos, Dale, profe. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. yo les aviso Buen cuando día. suba el video a la plataforma para que lo puedan consultar. Ok, Hasta profe. luego, Sí, chicos. profe. Ok. Hasta luego. Hasta luego, profe. Saludos, Gracias. profe. Hasta luego.